Hola amigos, sexto capítulo del tutorial de electrónica básica y se lo vamos a dedicar al transistor. El transistor es un componente que actúa como una válvula, además con efecto de amplificación. Le aplicamos una corriente relativamente grande que la vamos a poder gobernar mediante la aplicación de otra corriente mucho más pequeña. Esto nos recuerda un poco al gato mecánico que nos permite elevar nuestro coche, que puede pesar más de 1000 kilos con la aplicación de solo unos pocos kilos de fuerza de nuestros brazos. Así parecido actúa el transistor. El transistor se inventó hace poco más de 60 años en unos laboratorios telefónicos de Estados Unidos, y antes del transistor se utilizaba la válvula de vacío. Aquí tenéis una con sus electrodos y se puede ver la diferencia de tamaño. Además, la válvula consumía más corriente y se calentaba porque necesita unos filamentos internos, y su vida media también es mucho menor que la del transistor. Tiene el transistor en su interior 3 cristales, está basado en 3 cristales, no en 2 como en el caso del diodo, sino en 3. Esto lo vamos a ver mejor en un esquema. Aquí tenemos información sobre un tipo de transistor bastante común, como es el BJT o bipolar. A pesar de ser uno de los primeros tipos de transistor que se hicieron, siguen de plena actualidad, se utilizan mucho porque son muy versátiles. Vemos que para este tipo de transistor hay dos subtipos, NPN y PNP, y esto depende de la configuración que se le dé a la posición de los cristales, siempre alternativamente, NPN o PNP. A cada uno de estos cristales se le conecta un terminal de salida que serán emisor, base y colector, también aquí señalizados en el correspondiente símbolo. Un mnemotécnico bastante útil para saber qué tipo de transistor es, si es NPN o PNP, es: la flecha no penetra, NP no penetra, flecha penetra. Un mnemotécnico un poco cutre, pero bastante útil porque nunca se olvida. Vale, la forma de polarizar uno de estos transistores, por ejemplo el NPN, es poner tensión negativa al emisor, puesto que el cristal emisor es negativo, lo vamos a polarizar directamente, pero el colector, que es negativo, lo polarizamos inverso, es decir, con polaridad invertida. En estas condiciones el transistor no va a conducir, y si lo hiciera es que está mal. Pero cuando pongamos una pequeña tensión entre la base y el emisor, con esta polaridad, veremos que con pequeños incrementos de corriente emisor-base se producen grandes incrementos emisor-colector, y aquí es donde está la función amplificadora del transistor. Aquí tenemos la correspondencia entre los símbolos de los terminales y su nombre. Y otra palabra que nos vamos a encontrar a menudo en los transistores es el encapsulado. No es más que la envoltura que se le da al transistor para envolver, para proteger a los cristales. Podemos ver que se puede hacer en plástico o en metal. Hay muchos tipos, estos son los más típicos. Y aprovecho para hacer un comentario sobre este tipo de encapsulado, que hay quienes dicen: este transistor solo tiene 2 patillas, si son 3. Bueno, la tercera en realidad es el chasis, es decir, todo el cuerpo del transistor es el colector. Una vez tenemos un transistor polarizado correctamente, si no le aplicamos una tensión a su base, no conduce, se dice que está en corte. Cuando aplicamos una tensión a la base, conforme vamos creciendo esa tensión, la corriente emisor-colector crece hasta llegar a un punto máximo conocido como saturación. Es el estado inverso al corte. Vamos a ver este comportamiento con un experimento real. Voy a intentar hacer este sencillo montaje para probar el transistor y hacerlo entrar en corte y en saturación, y también vamos a comprobar eso de la amplificación. Comenzamos por polarizar emisor-colector con 12 voltios que traigo desde una fuente limitada en intensidad para evitar destruir el transistor, y no va a conducir, y si lo hace es que está roto, pero sí lo va a hacer cuando polaricemos emisor-base con una pequeña tensión. Veremos que pequeños incrementos en la intensidad emisor-base provocan grandes incrementos en la intensidad emisor-colector. Este es el principio de amplificación de un transistor, y como digo, lo haremos entrar también en el estado de corte y saturación. Para eso vamos a utilizar estas pinzas de Caimán y este transistor que ya tengo aquí preparado. Le he puesto este aislante para evitar problemas con las pinzas de Caimán, así. Y comenzamos por poner el polo negativo al emisor y el positivo al colector, que es el chasis del transistor, pero no lo voy a hacer directamente, lo voy a hacer a través de este polímetro para monitorizar la corriente de colector. Ahora sí, con la otra punta al colector. Lógicamente da 0 porque no está polarizada la base. Ahora vamos a hacer el circuito de base con estas pilas. Vamos a aplicar algo menos de 3 voltios
a la base con respecto al emisor. Esperamos que este cable no se suelte, el negativo. A ver si se quiere quedar fijo. Estupendo. Y ahora el positivo no lo vamos a poner directamente, que podríamos. Vamos a ver el resultado. Vemos que efectivamente en saturación, pero no lo vamos a poner directamente. Lo vamos a poner a través de un potenciómetro para ver su recorrido continuo. Y además vamos a poner también este polímetro en serie para monitorizar la intensidad de la base. Lo primero de todo va a ser poner una pequeña resistencia, porque no queremos que pase toda la intensidad a la base. La vamos a limitar, es de 5,6 ohmios nada más. A este terminal ponemos el polímetro, pero como no tiene pinzas de cocodrilo, le vamos a poner una hecha por nosotros a la resistencia. Y a otra pinza del polímetro le vamos a poner otra pinza de caimán, y ya de aquí al potenciómetro con el que vamos a regular la corriente de base para ver el comportamiento de este transistor. Y de la patilla central del potenciómetro ya sí la llevamos a la base del transistor. Este terminal de aquí, vamos a ver qué lectura tenemos. Correcto, bueno, vamos a ver. En un extremo, el potenciómetro, vemos que tenemos cero intensidad tanto en base como en colector. Si me llevo el potenciómetro a un extremo, vemos que el transistor entra en saturación. A ver ahora, máxima intensidad. Pero también tenemos estados intermedios. Por ejemplo, ahora mismo tengo 8 miliamperios en la base, pero tengo 105 en el colector. Aquí se ve el efecto amplificador. Vamos a bajar de 8 a la mitad, a 4 en la base. A ver si fuera posible. 8, tenemos 5, ¿veis? Baja a 56, a la mitad de antes. Es decir, pequeños incrementos en la intensidad de base provocan grandes incrementos en la intensidad de colector. Este es el efecto amplificador. ¿Veis? Me lo llevo ahora a 2 y ha bajado a 14. Y nuevamente, corte, 0, 0. Y saturación. Estos son los dos estados extremos del transistor, corte y saturación. Según lo que acabamos de ver, el transistor se puede utilizar en dos modos. Modo conmutación, en donde se le hace estar entre un estado extremo y el otro, el corte y la saturación. El otro método de trabajo sería la amplificación, donde se deja que el transistor recorra toda su gama posible de intensidades. En el primer método, el de la conmutación, tenemos por ejemplo los circuitos tipo digital, base de la informática, ya que ese estado dual entre el corte y la conducción, tan extremo, bien diferenciado, emula muy bien el 0 y el 1 del código binario. Por lo tanto, este tipo de uso del transistor en conmutación es eminentemente informático, pero también se utiliza en aplicaciones analógicas. Por ejemplo, un control de crepúsculo, es decir, cuando la luz del ambiente cae la noche, la luz de la calle se enciende sola sin necesidad de intervención de personal, y cuando amanece se apaga. Bueno, pues esto se puede hacer también con un transistor en modo conmutación. Vamos a ver primero el esquema de este circuito, porque lo he realizado, y después un ejemplo con el protoboard. Este circuito es un ejemplo de uso de un transistor en modo conmutación para apagar o encender unas luces en el exterior en función de la luz reinante. Tenemos la entrada de tensión, 12 voltios, va a negativo, este punto es el mismo que este. Esto se hace para evitar lanzar tantas líneas a un sitio determinado. Es costumbre poner el negativo con este símbolo, también podría venir una línea continua así. Bueno, y el positivo lo llevamos por esta línea y vemos que la LDR está en serie con este condensador, y según la luz reinante, la LDR es una resistencia que depende su valor de la luz que reciba. Por lo tanto, la tensión aquí será cambiante según la luz. Y este circuito operacional, dedicaremos un capítulo a ellos, según las dos entradas compara, y según sean mayores la una que la otra, hay salida o no hay salida. Esto se puede regular con este potenciómetro para alcanzar el punto exacto y que no esté siempre encendido o siempre apagado. Este potenciómetro es importante. Bien,
Cuando la luz baja por debajo de un nivel, la salida es alta y activa al transistor a su saturación, mientras que si la salida baja, el transistor queda en corte y no conduce. ¿Qué ocurre cuando conduce? Que se activa esta bobina de un relé. Un relé es un mecanismo como un interruptor accionado por otro componente, también dedicaremos un capítulo a ellos, y vemos que esta bobina es un electroimán que atrae a unos contactos que pueden estar en uno de dos estados, reposo o activo. Cuando está en reposo no pasa nada, pero cuando se activa el transistor cambia de estado y la lámpara, que está en serie con 220 voltios, se enciende y así va a permanecer hasta que la LDR reciba luz, esto pase a nivel bajo, el transistor deja de conducir y se apaga todo. Vamos a probar esto con un protoboard, pero primero decir, la función de este condensador es bastante interesante. ¿Qué pasa si estando de noche hay una tormenta o fuegos artificiales? La LDR va a interpretar eso como que es de día y apagará un instante el alumbrado, lo que es bastante molesto. O bien se evita ese efecto con un condensador, de modo que un cambio de estado que sea súbito lo absorbe el condensador y no llega al transistor. Solamente cuando ese estado es, digamos, más permanente, dura más de unos segundos, se interpreta como realmente la llegada del día o de la noche y entonces sí se realiza la orden correspondiente. Si quitamos este condensador, el circuito también va a funcionar, pero veremos que un relámpago o cualquier flash de luz va a apagar las luces durante un instante. Vamos a ver esto en el protoboard. Aquí tenemos en el protoboard el circuito ya montado con su relé, su bombilla y sus cables de 220 que de momento no está conectado. Por cierto, este cable es muy cómodo con sus pinzas de cocodrilo, pero es bastante peligroso si no se lleva cuidado. Voy a conectar la alimentación de 12 voltios al circuito, negativo y positivo, y vamos a probar a ver si se escucha el clic del relé activando el circuito. Ahora mismo sería de día, le está llegando a la LDR la luz que hay en esta sala. Voy a simular la llegada de la noche. Atención a ver si se oye el relé. Eso es. Ahora cuando simulo la llegada del día, se escucha otra vez. Ahora sí que voy a probar con la tensión de 220. De momento no debe de lucir exactamente. Y cuando simulo la llegada de la noche, la luz se enciende. Pero entra en un bucle. ¿Qué está pasando aquí? Pues que la LDR está captando la luz de la lámpara y esto no debe de dejarse que ocurra. Este circuito debe de estar fuera del alcance de esta luz si no entramos en un bucle. Voy a separar la luz de la LDR, vosotros seguís viendo la lámpara así. Ahora activo de nuevo y veréis cómo se queda fijo. Lo que dije de los relámpagos lo podemos probar ahora. Retiro el dedo un segundo y vemos que la luz no se apaga. Necesita más tiempo para asegurarse que es realmente la llegada del día. Ahora sí. No responde a breves impulsos. Y dijimos que el responsable de esto era este condensador que hasta que no se llena no manda la orden al transistor. Vamos a retirarlo y veréis como ahora sí que se apagaría la luz con un relámpago breve. ¿Veis qué rápido responde ahora? Sin el condensador. Si lo ponemos, vuelve otra vez a comportarse como antes. Llega un relámpago, pero no se apaga. Solo cuando el impulso es largo. Ahora. Vamos a ver también una aplicación concreta en modo amplificación. Vamos a probar la característica de amplificación de los transistores con este pequeño amplificador de audio. Ya sé que hay formas más eficientes de hacer esto hoy en día. Esto es lo que yo considero un circuito nostálgico, pero bueno, funciona, y para ver el funcionamiento de transistores en modo amplificación nos va a valer perfectamente. Tiene dos etapas, como digo, dos transistores, y la señal se aplica a la base del primer transistor y recogemos la corriente amplificada en la línea emisor-colector mediante esta toma, este cable, y la llevamos con este condensador de desacoplo a la base del segundo transistor, que la vuelve a amplificar, y esta vez recogemos la corriente ya con esa ganancia, esa amplificación, directamente en el altavoz que está en serie con el colector. La alimentación es de 9 voltios y como veis no tiene apenas ninguna complicación. Vamos a montar esto en el protoboard y lo probamos. Bueno, el circuito ya está montado, tenemos el transistor 2 aquí afuera y el 1 aquí dentro, es este pequeño. Todo está conectado, la entrada de señal es este cable,
La entrada de alimentación es esta, la voy a poner ya, negativo, son 9 voltios, y positivo. La salida de altavoces son estos dos cables que llevo hacia unos altavoces que tengo aquí siempre para probar, para reparar. Y si toco el cable de entrada, oiremos un zumbido, señal de que aquí hay ganancia, esto está trabajando. Vamos a probar con una radio la salida de auricular. Esta radio tiene salida con altavoz o con auriculares, por eso ahora no se oye, pero está trabajando. Vamos a ponerle un cable para conectar, es decir, al auricular, le ponemos el cable y lo conectaremos a este amplificador a ver si se oye por los altavoces. Cualquier punto del negativo vale, este de alimentación por ejemplo, y ahora el otro lo pongo a la entrada de señal. Distorsiona, pero funcionando. Los transistores en su funcionamiento normal generan calor y a veces hay que ayudarles a disipar ese calor porque de lo contrario pueden verse comprometidos y en ocasiones incluso se pueden destruir en cuestión de menos de un segundo. Para ayudarles a disipar ese calor se utilizan precisamente los disipadores. Para este tipo de transistores no suele hacer falta disipador, se les arreglan ellos solos, pero ya transistores de un tamaño un poco mayor, este a menudo necesita disipador y este casi siempre lo necesita. Para este modelo tenemos, por ejemplo, estos tipos de disipadores, este es pequeño, y van montados con un tornillo y una tuerca mediante su orificio correspondiente, así, tornillo y tuerca por el otro lado, y se queda fijado para ser insertado ya en el circuito. Lo mismo con este tamaño más grande, es lo mismo, solamente que el tamaño es más grande. Para este otro tipo de transistor tenemos este disipador. Vemos que ahora las patillas, los terminales tienen que pasar a través de esos dos orificios, así. Y ahora son dos tornillos los que habría que poner, este y este. Y por el otro lado una tuerca y vemos salir los dos terminales por aquí. Es buena idea poner un trozo de funda de cable para evitar cortocircuitar los terminales con el propio disipador. Este otro radiador es simplemente un poco más grande, pero es lo mismo, se pone igual. No es buena idea poner directamente los transistores sobre los disipadores, es mejor utilizar pasta térmica para aumentar la transferencia de calor. Este modelo, este formato es bastante cómodo, es de tipo jeringa. Se aprieta la jeringa y sale el producto blanco, que lo podemos poner o bien sobre el radiador en la zona que vaya a cubrir el transistor, o bien sobre el propio transistor. A continuación lo ponemos, como dije, con tornillo y tuerca. De no hacer esto parece que da igual, pero si pudiéramos ver al microscopio las superficies que nos parecen lisas, las del transistor y las del radiador, veríamos grandes valles y montañas, de modo que el contacto no es tan íntimo como parece y la transferencia de calor no es tan buena. Pues bien, la pasta térmica lo que hace es sellar esos huecos y ahora la transferencia de calor es mucho mejor. Esta es la explicación de muchas averías misteriosas por sobrecalentamiento, el no utilizar pasta térmica en los disipadores. Por supuesto que un transistor tiene sus curvas de respuesta igual que todos los semiconductores, de hecho tiene muchas, tensiones, intensidades, temperatura, ganancia, respuesta según la frecuencia. No es necesario que las conozcamos todas, rara vez nos van a hacer falta tantos datos, como mucho alguna tensión, alguna intensidad, pero aún así vamos a ver una de estas curvas. Aquí tenemos una curva bastante típica de un transistor que relaciona tres parámetros: tensión, emisor, colector, en este eje X, la intensidad de la base, cada una de estas curvas corresponde a una intensidad distinta, y su reflejo en el eje Y, en la intensidad de colector. Vemos que se corresponde con el experimento que hicimos al principio del vídeo, que cuando incrementábamos un poco la intensidad de base, se producía un gran incremento en la intensidad de colector. Vemos que la tensión emisor-colector no obra gran efecto, las curvas son prácticamente rectas, independientemente de la tensión de colector,
Eso sí, hay que superar 0,7 voltios la tensión de barrera para que el transistor comience a conducir. Tanta información que hay en la hoja de especificaciones de un transistor y a la hora de la verdad nos va a hacer falta de siempre. Tensión máxima, colector emisor, intensidad máxima que puede atravesar el emisor y el colector, lo mismo para la corriente de base, ganancia y poco más. Un transistor bipolar se puede configurar de tres maneras: base, emisor y colector común, y aquí tenéis cada una de las tres configuraciones con su resistencia de carga, cada uno, y la polarización correspondiente, así como la disposición de los terminales. No es objetivo de este tutorial tampoco adentrarse mucho en estos detalles, me parece suficiente con mostrar que esto existe. Habrá ocasiones en que necesitarás conocer algún dato concreto de un transistor, ya sabes lo que te voy a decir, que lo busques en internet, pones en un buscador el nombre del transistor, por ejemplo, este es un BU508, pues pones ese dato en un buscador y te aparecerán varios enlaces, eso es normalmente ya la hoja de especificaciones o datasheet, ahí encontrarás todo lo que necesites. Normalmente lo que necesitamos es conocer la disposición de los terminales, cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector, que nadie piense que son todos iguales, ni siquiera hay una forma de averiguarlo por el encapsulado, es decir, cada modelo tiene el suyo y es muy arriesgado hacer suposiciones. Os pongo en pantalla el resultado de una búsqueda de un transistor. Una alternativa al uso de Internet para encontrar datos de un transistor es un buen libro de semiconductores. Yo utilizo este desde hace bastantes años y a pesar de que no tiene la cualidad de actualizarse, porque es un libro, no se actualiza como una base de datos en Internet, es rara la vez que yo busco aquí un semiconductor y no me aparece. Tiene 95.000 tipos de semiconductor, cada uno en una línea, en la que hay una pequeña cantidad de información, pero bastante acertada. Te viene de momento qué tipo de semiconductores, es decir, si es un MOSFET, si es un Darlington, si es un fototransistor, un estabilizador, y a continuación el encapsulado y, muy importante, la disposición de las padillas, que es lo que casi siempre buscamos. Y finalmente, en caso de haberlos, pues unos cuantos equivalentes, porque si no tienes ese modelo, puedes usar otro que quizás tengas en stock. A mí este libro, la verdad, me brinda un buen servicio. Referente a los símbolos utilizados en los esquemas para los transistores, vamos a ver los más usuales. En primer lugar, nuestro viejo conocido transistor bipolar o BJT en su versión NPN y PNP. Transistor unión UJT, donde ya no hablamos de emisor, base y colector, sino emisor, base 1 y base 2. Los hay de canal N y canal P. A continuación, transistor de efecto de campo, FET, donde vuelven a cambiar otra vez las denominaciones de las patillas, de los terminales, como source, fuente, gate, puerta, drain, drenador, también para canal N y canal P. El MOSFET, 3/4 de lo mismo, se llaman igual los terminales que en el caso del FET, y también canal N y canal P. Aquí ya tenemos un cambio, el Darlington en realidad son dos transistores en cascada donde uno alimenta al otro, es decir, la amplificación se multiplica y externamente vemos un único transistor, aunque como digo, realmente son dos. Y terminamos la serie de estos 6 símbolos con el fototransistor, donde vemos que vuelven otra vez a llamarse emisor y colector estos dos terminales. A veces la base puede faltar físicamente como terminal, ya que ese papel lo hace la ventana que capta la luz, pero otras veces sí aparece ese terminal para utilizarlo opcionalmente como base. A continuación, para cada uno de esos tipos de transistor que hemos visto en la simbología, vamos a hacer una breve descripción. Empezamos por el mismo orden, transistor BJT o bipolar, su símbolo y un transistor bipolar real, este es un TIP 31C, y aquí la disposición de sus patillas. Estos transistores BJT o bipolares son polivalentes, sirven un poco para todo, lo mismo valen para un oscilador, un amplificador, incluso trabajos de conmutación, aunque no lo van a hacer tan bien como uno específico, pero en fin, son transistores polivalentes. Transistor unión o UJT. Aquí su símbolo, y este es un transistor unión real, el 2N2646, es un tipo canal N, y se utilizan para disparar triac y diristores, es decir, trabajos de conmutación, porque este transistor exhibe un comportamiento que nos recuerda al diodo túnel. Hay una zona en su curva de funcionamiento en donde tiene una resistencia negativa,
lo que lo hace, como digo, muy apto para estos trabajos. Sin embargo, este transistor ha sido superado por otros componentes como circuitos integrados con optoacoplamiento, que lo hacen de una forma además más segura, así que el uni-unión parece estar un poquito de capa caída. El transistor de efecto de campo o FET. Con este símbolo vemos que ya han desaparecido los nombres de emisor, base y colector, ahora es source o fuente, gate o puerta, drain o drenador. Aquí tenemos un FET, un efecto de campo real, un 2SK373 con su disposición de terminales, y estos transistores se utilizan en conmutación y tienen una característica muy especial. Mientras que los bipolares tenían un consumo en la base pequeño, pero existente, aquí es prácticamente nulo, es decir, gasta muy poco, su impedancia de entrada es muy alta. Además, se pueden hacer tan miniaturizados que en una superficie poco más grande que esta se han llegado a incorporar más de 1000 millones de estos transistores. Habéis oído bien, más de 1000 millones de transistores, por lo que entre la miniaturización y su aptitud para la conmutación se utilizan masivamente en circuitos digitales para informática. También tenemos los MOSFET, su símbolo y sus patillas, que son denominadas igual que en el caso de los FET, de los de efecto de campo. De hecho, un MOSFET sigue siendo un transistor de efecto de campo. Lo de MO viene de metal óxido, es decir, la forma en que es construido interiormente. Aquí tenemos uno real, un IRF 822, con la disposición de sus terminales. Estos transistores se utilizan también para conmutación, pero en aplicaciones de alta potencia, por lo que es fácil verlos en fuentes de alimentación, control de motores, inversores, que son estos circuitos que convierten corriente continua en alterna, y aplicaciones por el estilo. A pesar de su discreta apariencia, este transistor es un Darlington, es decir, son dos transistores en uno. Afuera solamente vemos los tres terminales resultantes, estos tres, emisor, base y colector, pero internamente en el transistor están conexionados los terminales de los dos transistores. Este es concretamente un modelo real, un BC516, con su disposición de terminales. ¿Para qué se utiliza un Darlington? Pues cuando es necesaria una gran amplificación, una gran ganancia, porque la salida de un transistor es la entrada de otro, así que en un único componente tenemos una ganancia muy elevada. Inconveniente de este transistor, que mientras que en uno individual la tensión umbral es de 0,7 voltios, para el silicio, por ejemplo, mientras que para el germanio es de 0,3, aquí la tensión de umbral es el doble, y aquí hay que vencer dos uniones emisor-base. Y finalizamos con los fototransistores o transistores sensibles a la luz, que pueden ser NPN y PNP, al igual que lo eran los transistores bipolares. Aquí podemos ver un ejemplar real, un BPW77, y si lo dirijo hacia la cámara veréis que tiene un domo o ventana transparente para que entre la luz. Iluminar este fototransistor equivale a polarizar la base en un transistor normal. Podemos ver en el esquema y reconocer fácilmente que se trata de un fototransistor por las dos flechitas que indican la luz incidiendo sobre la base, que es la forma de hacerlo conducir más o menos. Algunos de estos transistores carecen del terminal base y solamente tienen dos, emisor y colector. Otros, por el contrario, tienen las tres, como este que acabamos de ver, y podríamos utilizarlo como un transistor normal bipolar en caso de que queramos prescindir de la opción iluminarlo. ¿Y para qué se podría utilizar uno de estos transistores? Pues evidentemente en aplicaciones de electrónica industrial, tipo contar objetos, interceptar un haz de luz y cosas por el estilo. Habrá ocasiones en que dudarás si un transistor está en buen estado o no. Vamos a dedicar un momento precisamente para ver cómo comprobar un transistor. Comenzamos con los de tipo bipolar, los más comunes. También nos serviría este método para transistores de tipo fototransistor. A su vez, para un transistor bipolar tenemos dos maneras. Una, utilizando las puntas de prueba, y otra, utilizando lo que algunos polímetros, no todos, tienen un zócalo donde pinchar el transistor y te dice en pantalla directamente el resultado. Este no lleva ese zócalo, a pesar de ser un buen polímetro. En cambio, este sí. Aquí lleva un zócalo donde pinchar el transistor y nos dice en pantalla si está bien o no. Comenzamos con el método de las puntas de prueba. Repito, transistores bipolares. Para medir un transistor con el método de las puntas de prueba pondremos el polímetro en la escala de resistencia. Se ve la escala en la cámara bien.
Bueno, y vamos a localizar la posición de los terminales. Yo ya he visto que el de la izquierda, este es la base. Pues bien, son dos medidas. Una primera, pondremos una punta de prueba, no importa cuál, en la base. Y a continuación mediremos en el colector y en el emisor, no importa el orden, cuidado con no tocar las puntas de prueba con las manos. Obtenemos en un caso un valor alto de resistencia, como en el caso de los diodos. Aquí medimos 526K y ahora medimos en el otro terminal y tenemos 13 megas, correcto. Si fuese un valor casi cero, el transistor estaría mal. Hemos obtenido un valor alto. Ahora intercambiamos esta punta, que era la roja, y ponemos en la base la negra y repetimos las medidas. Si obtuvimos un valor alto, ahora debemos obtener un valor infinito. Cualquier otro valor sería erróneo. Infinito, correcto. Infinito, correcto. De momento este transistor está bien. Ahora podemos medir entre colector y emisor ignorando la base y debe de darnos infinito en ambas medidas. Vamos a medir intercambiando también las puntas del polímetro. Infinito, intercambiamos las puntas. Infinito. A ver, que me aseguro que hago contacto. Infinito. Este transistor está perfectamente. Vamos a repetir esta misma prueba con otro transistor. Este ya lo hemos visto. Ahora probaremos este otro modelo, que por cierto el fabricante ha tenido el detallazo de poner aquí serigrafiado E de emisor y B de base, todo un detalle. Bueno, la técnica es la misma. Ponemos una punta de prueba en la base, que es este terminal, este de aquí, y mediremos colector, que es el cuerpo del propio transistor. Obtenemos infinito, muy bien. Y ahora en el emisor también infinito. Recuerdo no tocar las puntas porque si no mirad lo que pasa. Nos da una lectura. No hay que tocar. Infinito en ambos casos. Bien, pues ahora poniendo en la base la otra punta, repetimos las medidas y si hemos obtenido infinito, ahora deberíamos de obtener un valor alto. No infinito, pero sí alto. Muy bien, 721K. Y ahora el terminal de emisor, 590K. Este transistor de momento está perfectamente. Vamos a repetir también las medidas colector, emisor, ignorando la base. Colector, emisor, debe dar infinito en ambos sentidos. Infinito. Y ahora intercambio las puntas. Infinito, a ver si lo da. Transistor correctamente. Y ahora vamos a medir un transistor utilizando el zócalo del polímetro. Permitidme que os ponga un fragmento de un vídeo que ya subí, precisamente de manejo del polímetro, donde mido un transistor usando el zócalo y así me ahorro tener que repetir aquí el procedimiento. Otro gadget que tiene este polímetro es la posibilidad de medir transistores, de comprobarlos en este zócalo, al igual que los condensadores se pinchan aquí y el polímetro nos va a decir su ganancia y por lo tanto si están bien o mal. La primera fila es para transistores NPN y la segunda para PNP. Las columnas son para las patillas, base, colector y emisor. Veis que están los patrones repetidos en el emisor para poder poner el transistor según venga el patillaje sin necesidad de retorcer sus patillas. Vale, la principal pega aquí va a ser reconocer qué patilla es cada cual en un transistor. Aunque eso no es ninguna pega, en Google ponemos su código, este es un 2SC1740, y nos va a salir, en Google nos va a salir la hoja de especificaciones con todos los datos del transistor y podemos averiguar su patillaje. Aquí yo ya he visto que la disposición de las patillas es emisor, base, colector, y es un transistor además tipo NPN, pues lo pincho en su posición. Por supuesto, antes me aseguro de haber puesto el polímetro en la posición HFE y pincho el transistor. Y nos da el valor de ganancia, 285, que está dentro de los límites según la hoja de especificaciones, por lo tanto este transistor está correctamente.
Y ahora vamos a ver cómo comprobar un transistor de tipo MOSFET. Lo que acabamos de ver para transistores bipolares lamentablemente no nos sirve porque un MOSFET trabaja de una forma bien distinta. Y son cada vez más las aplicaciones, cada vez más las veces en que nos vamos a topar con uno de estos transistores en fuentes de alimentación, inversores y aplicaciones de potencia de todo tipo, por lo que es buena idea conocer alguna técnica de medir este tipo de transistores. Yo propongo una muy conocida que más que probarlo lo que hace es ponerlo a trabajar, de manera que una vez hecha la prueba no nos quedará ninguna duda de si está bien o no. Vamos a comprobarlo. Para comprobar un transistor MOSFET vamos a hacer este elemental montaje con él, aunque lo primero será identificar los terminales, yo ya lo he hecho. Para este modelo son puerta, drenador y fuente. Le vamos a conectar una batería o pila de 12 voltios entre fuente y drenador con esta polaridad y una lamparita de 12 voltios en serie para protegerlo de sobreintensidad, además que la lamparita nos va a decir cómo está funcionando esto. La puerta de momento al aire. Si conectamos la alimentación, la lámpara no lucirá, pero cuando toquemos con la puerta el drenador, la lámpara quedará encendida indefinidamente, aunque retiremos el contacto de la puerta con el drenador. Y para apagarla, tocaremos con la puerta el source o fuente y se apagará indefinidamente. Todo lo que se aleje de este comportamiento es que está mal, y si lo hace exactamente como acabo de comentar, es que está bien. Bueno, esto es el esquema, vamos a ver el circuito real. Esto podríamos haberlo hecho simplemente poniendo pinzas de cocodrilo a los terminales, pero bueno, el protoboard da comodidad, lo he utilizado. Este cable azul va a la puerta, el amarillo al drenador, al terminal central, y este cable azul a la fuente, pero a través de esta lamparita de 12 voltios. Bueno, pues vamos a darle tensión a la fuente, le ponemos el negativo, traigo 12 voltios desde una fuente, y el positivo al drenador, debe de quedar como está, sin encender la lámpara. Ahora, cuando yo toque con la puerta del drenador, la lámpara debe de encenderse y quedar indefinidamente encendida. Exacto. Ahora, cuando toque la fuente, debe de apagarse también indefinidamente. Muy bien. Este MOSFET en principio está perfectamente. Hasta aquí lo que considero imprescindible para andar por casa con el tema de los transistores. Vamos a pasar al rincón de la teoría, donde vamos a ver dos conceptos muy importantes: analógico y digital. Un circuito puede tratar la información que maneja de dos maneras según cómo haya sido diseñado ese circuito, digital o analógica. Al principio se utilizó el método analógico porque es el más intuitivo, el más sencillo. Más tarde vino el digital. Se puede procesar de una u otra forma cualquier tipo de información o magnitud física. Los circuitos pueden ser de los dos tipos, como digo. Para no volvernos locos, vamos a centrarnos en el sonido, cómo se maneja el sonido según sea analógico o digital. Vamos a ver primeramente el método analógico de proceso de sonido y le vamos a seguir la pista a un sonido que se origine, por ejemplo, en un estudio de grabación, hasta llegar a nuestra casa en nuestro equipo de sonido y lo escucharemos. Vamos a seguir la pista, por ejemplo, una cuerda de un instrumento musical, si la percutimos, vibra y con ello vibra también el aire que la circunda. Si representáramos en un par de ejes, el horizontal para el tiempo y el vertical para la elongación o la posición de esta partícula de aire, veríamos que esa partícula de aire describe una función que nos recuerda mucho a una corriente alterna. Así que se nos ocurre, ¿qué tal si pudiéramos convertir una magnitud física como es la presión, el sonido, en una magnitud eléctrica? Pues claro que se puede. Eso es precisamente lo que hacen los micrófonos. Una vez tenemos esta corriente eléctrica, es decir, el sonido capturado, podemos procesarlo, podemos hacer muchas cosas con él, podemos amplificarlo, expandirlo, comprimirlo, hacer mezclas, copiarlo en un medio de almacenamiento, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un disco de vinilo, que es un medio analógico por excelencia de tratamiento de sonido, un disco de vinilo. Lo que se hace con esta señal es activar un punzón que hace una incisión en ese disco de vinilo virgen y crea unos surcos que, como veis, tienen un recorrido sinuoso que reproduce exactamente esta función, que a su vez reproduce el sonido en sí. Por eso esto es analógico, hay una analogía entre el método empleado en la grabación y el sonido en sí. Este es un surco monoaural, es decir, la aguja es obligada a recorrer estas curvas y se produce el sonido. Ya sabéis que un tocadiscos, incluso sin enchufar a la corriente, si lo hacéis girar así con la mano, suena la aguja perfectamente el sonido.
Este otro surco es estéreo, es en forma de V, y cada una de estas paredes tiene una información distinta correspondiente una a cada canal izquierdo, canal derecho, de modo que la aguja, cuando descansa sobre él, una pared lo mueve hacia un lado y la otra pared, las rugosidades, mueve hacia el otro. Hay arriba un par de bobinas, cada una para un canal de ese estéreo. Uno de los mayores problemas de lo analógico es la vulnerabilidad al ruido, y aprovecho para decir que en electrónica por ruido se entiende no la acepción de sonido, sino cualquier interferencia. Por ejemplo, si estamos trabajando con imagen, la presencia de puntos o rayas indeseadas en esa imagen también es ruido. O cuando se oye decir este circuito es ruidoso, no se refiere a que emita sonido, sino que en general genera interferencias. Vale, ¿qué ruido podemos tener en el sistema de disco de vinilo? Por ejemplo, las motas de polvo que hay en el aire, al depositarse en el disco, la aguja al pasar a través de una de esas motas de polvo lo va a reproducir fielmente, es como si fuese una piedra para la aguja, y no hay forma de evitar esto, ya que ese sonido, esa información falsa que es la mota de polvo, forma parte del sistema y no se puede eliminar. Otro problema de lo analógico es, en este caso del sonido, tanto para el vinilo como la cinta de audio analógica, es la velocidad de giro de los dispositivos, que hace que, vale, si estás escuchando en casa una canción, te da igual que esté en medio tono alta o medio tono baja, pero si estás haciendo un trabajo de sincronización con varios equipos, te das cuenta que no es posible porque cada uno va a una velocidad. Incluso aunque los sincronices, cualquier variación de temperatura, de tensión, hace que varíe y aquello no afina, cosa que no ocurre con un sistema digital como el CD, donde el motor va gobernado por un oscilador regulado con cuarzo y aquello es exacto, y si una canción va en fa mayor, lo va a estar aquí y en Pekín. Y aquí tenemos unos gráficos para ver cómo se procesa el sonido digitalmente. Tenemos la forma de onda que vamos a procesar, igual que antes, pero no se graba directamente a un CD, que por cierto ya sabéis que es un método genuinamente digital. No se graba directamente, sino que se hace un muestreo que consiste en tomar a intervalos regulares el valor de la tensión de la forma de onda y se convierte a un formato numérico, a un byte de 16 bits. Y la frecuencia con la que se hace el muestreo es mucho mayor que la que estáis viendo aquí, esto está muy simplificado, son 44.100 veces por segundo lo que se toma la muestra, lo que da una buena definición en horizontal. También tendremos una buena definición en vertical, puesto que con 16 bits podemos representar 65.536 valores de tensión posible. Esto es un poco como las imágenes, que si el píxel es muy pequeño, aunque sea una cosa discontinua, lo vemos como algo continuo. Bueno, pues con el sonido pasa igual. Tenemos una gran definición horizontal y vertical. Una vez hemos conseguido el sonido en formato numérico, en la industria se graba en el CD en modo de estampación, mientras que en plan doméstico se hace por microquemaduras, simulando los ceros y los unos en zonas del CD. Por cierto, vemos aquí que aquí está la explicación de por qué gasta tanta memoria. Un solo segundo de música, como son 44.100 bytes, tenemos que un minuto ocupa varios megabytes. Es el formato .wav que todos conocemos. Vale, pues una vez que el CD está grabado, lo vamos a leer con el lector láser, con el diodo láser de lectura, y esta información se pasa a una memoria, y aquí es donde viene la gracia de lo digital. Existen códigos autocorrectores que permiten detectar no solamente si hay un error en un dígito, por ejemplo un 0 se ha convertido en 1 o viceversa. No solamente lo detectan, sino que además son capaces de corregirlo ellos mismos sin pedir al CD que reenvíe el paquete defectuoso, es decir, lo corrigen ellos mismos. Esto se basa en que cada byte lleva una serie de dígitos adicionales que yo aquí no he puesto, precisamente para componer ese código de corrección. Una vez hecha la corrección, si es que fuese necesario, se pasa a un circuito digital analógico que hace lo contrario del muestreo, es decir, dado un número, produce un valor de tensión determinado, que es lo que veis aquí en cada una de estas rayitas, es un byte, corresponde a una raya. Nuevamente, esto está exagerado, sería mucho más comprimido, recordad que son 44.100 veces por segundo, con lo cual reproducimos fielmente la forma de onda. Ya con un nivel de tensión elevado, inmune hasta cierto punto al ruido, ya podemos activar un amplificador convencional de tipo
analógico para accionar el altavoz. Y con esto terminamos este capítulo de transistores. El próximo, siguiendo el orden, serían los circuitos integrados, pero para no hacer esto muy monótono, hablando muy seguido sobre semiconductores, voy a romper un poco el ritmo y en el próximo capítulo igual hablaremos sobre, por ejemplo, esta útil herramienta que es el protoboard para probar circuitos o un tutorial de soldadura. Y nada más, espero que nos veamos pronto.